Buenos días. A comenzar al tiro la clase y empezamos entonces a compartir pantalla. Chiquillos, lo primero, antes de hacer esta clase, les voy a poner una información, ¿ya? Importantísima. La voy a colocar al final de la clase también, que la próxima semana, el próximo miércoles, el miércoles 18, hay prueba, ¿ya? Y los contenidos que entren, las escuelas económicas, crecimiento económico y desarrollo humano, la pobreza y sus diferentes visiones, ¿ya? Y es eso lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a hacer una síntesis, un repaso, una preparación para la prueba del miércoles de la próxima semana, ¿ya? La información la voy a volver a colocar al final, ¿ya? Y otra información que me interesa que sepan es la siguiente. Déjenme ver. No se grabó. Al final se las voy a dar. Son todos los temas pendientes, ¿ya? Los temas pendientes que la gente que me debe pruebas, por ejemplo, pendientes, en el caso de tercero, educación ciudadana, yo las voy a abrir el 10 de diciembre, ¿ya? Las voy a abrir todas, ¿sí? Las pruebas que están pendientes se van a abrir en webclass el 10 de diciembre, ¿ya? Y los que me deben trabajos, porque yo ya puse las notas, chiquillos, si ustedes se meten a ver las notas, están puestas las notas de la primera nota del segundo semestre, que era un trabajo, ¿recuerdan? Un trabajo sobre el sistema procesal penal. Los que me lo mandaron al correo correspondiente, yo se lo revisé, están puestas las notas. Los que no lo han enviado, ¿ya? A ese correo, me lo envían y tienen todo hasta el 27, 30, o sea, todo este mes de noviembre, ¿ya? Ojalá lo antes posible para yo ir avanzando en eso, ¿ya? Entonces, la próxima semana prueba y es lo que vamos a hacer hoy día, es la síntesis de esta prueba. Entonces, el objetivo, conocer entonces la relación entre el Estado y el mercado, y específicamente yo al final puse los 3 objetivos de la preparación de la prueba, que son conocer y comprender qué son crecimiento económico y desarrollo humano, conocer qué es la pobreza en sus diferentes nociones o visiones, conocer qué son y cómo funcionan las escuelas económicas. Y por este último objetivo, que es el que vimos antes, vamos a comenzar. Entonces, las escuelas económicas. Recuerden que aquí nosotros vimos 4 escuelas económicas, 2 que surgen en el siglo XIX y 2 que surgen en el siglo XX. Vamos a partir por las del siglo XIX. Dice, las escuelas económicas formulan modelos explicativos del funcionamiento de la economía y con ellos las acciones que permitirían potenciarla. Si bien estas teorías nunca han sido aplicadas de manera pura, han determinado las políticas económicas de los estados y los proyectos sociopolíticos que estos impulsan. Es decir, los estados, los gobiernos, deciden qué modelo económico o qué escuela económica seguir, ¿ya? Y esas escuelas económicas, esos modelos económicos van, digamos, en forma paralela con ideas políticas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso nuestro, en Chile, hemos ido pasando a través de la historia por distintas escuelas o distintos modelos económicos, hasta llegar al que estamos ahora, que es el modelo neoliberal, ¿ya? Entonces, vamos a ver las escuelas del siglo XIX. La primera es la escuela llamada clásica o escuela liberal. ¿Qué es lo que plantea? Por ejemplo, plantea que el origen de toda riqueza es el trabajo humano, ¿ya? Y el valor, plantean que el valor de cambio o como el precio de los productos o de los bienes corresponde a la cantidad de trabajo contenida en ellos, uno de los que plantean ellos. Entonces, ellos plantean que la riqueza de las naciones, la riqueza de los países se basa en la división del trabajo, en la especialización que cada trabajador debe tener, ¿ya? Otra idea que plantean es que al aumentar la producción se hacen accesibles los bienes a todos los grupos, ¿ya? A todos. Y acá viene un elemento bien importante. Ellos plantean que el intercambio o el comercio es propio de la naturaleza humana, lo mismo que buscar la ganancia o buscar el beneficio personal. O sea, si uno hace un emprendimiento, tiene un negocio, es natural, es propio de la naturaleza humana, según la escuela liberal, que uno busque ganancia, busque beneficio. Entonces,
¿Qué rol le cumple el Estado aquí? Dice, el Estado debe permitir que la economía se regule sola, a través de la mano, comillas, invisible del mercado, cierre de comillas, limitándose a garantizar la paz interna y el respeto a las leyes. O sea, aquí el Estado solamente se va a preocupar de garantizar un ambiente para que la economía pueda funcionar y que se respeten las normas, las leyes, y que no va a intervenir en el funcionamiento de la economía. ¿Ya? La economía liberal plantea eso. Ahora, ¿qué pasó en Chile? En Chile, dice, esta escuela económica fue predominante a lo largo del siglo XIX en Occidente, dando forma al sistema capitalista en Europa. Siguiendo este modelo, Chile buscó su inserción al capitalismo mediante la exportación de materias primas, como el salitre. O sea, en Chile también se aplicó este modelo económico en lo que fue finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Otra escuela que surge en el siglo XIX fue la escuela marxista, ¿ya? Aquí dicen, plantean todo lo opuesto en el sentido del trabajo. Ellos dicen que el trabajo asalariado se basa en la explotación, ¿ya? Y quienes ganan o quienes obtienen parte de lo que debe ser para el trabajador es la burguesía, ¿ya? Entonces dice, el trabajador puede especializarse, puede trabajar, pero no obtiene todos los beneficios para él, sino que una gran parte de esa riqueza que, digamos, resulta del trabajo del obrero, por ejemplo, se lo lleva a la burguesía, ¿ya? Entonces dice, la división social del trabajo, dice, genera alienación, dice, es decir, se pierde el sentido de identificación con la creación propia, lo que deshumaniza a las personas. Es decir, la persona prácticamente se convierte en una pieza más de un gran engranaje, de una gran maquinaria y que tiene que cumplir un rol y no se identifica con lo que está haciendo, ¿ya? No es consciente de lo que está haciendo. Por eso se habla de alienación. Y dice, el origen de la explotación de unos sobre otros, es decir, que la burguesía explote a los obreros, es la propiedad privada. Ellos están en contra de la propiedad privada. Y el marxismo plantea la propiedad colectiva, ¿ya? Entonces dice, la armonía social solo puede lograrse a través de su anulación, o sea, anular la propiedad privada. ¿Ya? ¿Qué pasó en Chile? En Chile se aplica parte de estas ideas, por ejemplo, en dos ocasiones, fue primero la República Socialista de Chile, que fue un gobierno que fue bien breve, en un periodo en que los gobiernos en Chile cambiaban bastante. En un año y medio hubo más o menos 6 gobiernos. Y uno de estos fue la República Socialista, el año 32. Ellos hicieron planteamientos, pero no los pudieron llevar a cabo porque un gobierno que duró prácticamente 12 días. De hecho, se habla de la República Socialista de Chile por la República de los 12 días. Imagínense, 12 días. Y posteriormente, el gobierno de la Unidad Popular, bajo Salvador Allende, entre los años 70 y 73, se hicieron algunos planteamientos y algunos cambios que tenían o se identificaban con la escuela marxista, como es, por ejemplo, estatizar o pasar al Estado propiedad privada como los bancos, por ejemplo, o nacionalizar las propiedades que eran privadas pero extranjeras, las nacionalizaron, como por ejemplo la minería del cobre, ¿ya? Porque ellos planteaban dividir la economía en 3 áreas, y una de las áreas era el área social, y esa área debería estar controlada por el Estado, porque sería un área estratégica, como la minería lo es para Chile, ¿ya? Y pasamos ahora a las 2 escuelas que surgen en el siglo XX, ¿ya? Que son la escuela keynesiana, que aquí no rivaliza al Estado con la propiedad privada, sino que dice que son claves en la economía y que pueden ser complementarias, ¿ya? Entonces, y plantea que el libre mercado no tiende a la máxima productividad ni pleno empleo, sino que a través del Estado, a través de políticas fiscales, se debe aumentar el gasto público y regular los impuestos para también mejorar todo lo que es la política de empleo, ¿ya? Aquí ya no se oponen uno con el otro, sino que se complementan. Y plantea que la principal amenaza para la economía es el desempleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas están desempleadas reducen la demanda, lo que afecta a la producción, ¿ya?
los impuestos plantean que deben dirigirse al gasto social, ya como obras públicas, servicios básicos, estimular nuevas industrias, etc. ¿Ya? Ahora, en Chile se va a aplicar esta economía y se le va a llamar, en América Latina especialmente, se le va a llamar el estado de bienestar o el estado benefactor. ¿Y cuándo se va a empezar a aplicar? Se aplica después de la Gran Depresión de 1929, ¿ya? Que surge en Estados Unidos, pero que afecta a todos los países como un efecto dominó. ¿Ya? Cae una economía y van cayendo otras, que dependen de esa gran economía como fue la de Estados Unidos. Ahora, en Chile se va a llamar modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo ISI, ¿ya? Y que buscó disminuir la dependencia de la economía chilena que dependiera de economías extranjeras. Entonces, para esto, protegió la industria nacional, ¿ya? Creando o aplicando políticas de industrialización, creando industrias nuevas, industrias nacionales, como por ejemplo la industria nacional azucarera, la industria nacional de electricidad, todo lo que lleva a la industria nacional, en esa época eran industrias que el Estado las había creado a través de la Corfo, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para protegerse de los problemas que hubiesen en el mundo, una guerra, una depresión económica, una crisis, ¿ya? Y fomentar la industria nacional y no depender tanto de lo que venía de afuera. Y la escuela que va a surgir en el siglo XX es la escuela neoliberal. Y aquí dice que la economía no es predecible ni regulable, según uno de los teóricos que es Hayek. Dice, el principal problema económico es la inflación. ¿Qué es lo que es la inflación? Es cuando los precios van subiendo de manera generalizada y sostenida, ¿ya? Por lo tanto, esta inflación debe regularse a través de políticas monetarias, ¿ya? Que el Estado debe regular eso. Y dice, todos los servicios, incluyendo los básicos, deben privatizarse. O sea, todos los servicios deben estar en manos de privados, no del Estado. Nosotros, por ejemplo, tenemos que servicios básicos que nosotros tenemos, como el agua, por ejemplo, está en manos privadas. La energía eléctrica está en manos privadas, no dependen del Estado. Dice, no es deber del Estado prestar asistencia social. O sea, el Estado no tiene que preocuparse de los problemas sociales. Eso es lo que plantea el neoliberalismo, ¿ya? ¿Qué pasa en Chile? En el mundo se empieza a aplicar en los años 80, ya sea en Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan y en Inglaterra durante el gobierno de la primer ministro Margaret Thatcher, entre los años 79 y 90 que gobernó ella. Y en Chile se aplica este modelo neoliberal durante el régimen o la dictadura militar. Ahí se cambia el modelo económico, se pone fin a lo que era el modelo ISI o del estado de bienestar y se aplica el modelo neoliberal. En tiempos de los gobiernos democráticos se mantuvo este modelo y se le hicieron algunos cambios, pero el modelo, la base se mantuvo. Se hicieron cambios encaminados a la protección de los derechos sociales, ¿ya? Aquí están los principales teóricos. El principal de todos es el primero, es Adam Smith, ¿ya? Los otros también son importantes, pero el primero que plantea la escuela liberal del siglo XIX es Adam Smith. Marx, acuérdense de marxismo, la escuela marxista viene del apellido de este personaje, que nació en Alemania y que es el principal teórico de la escuela que lleva su apellido, la escuela marxista, ¿ya? Que dice que plantea el fin a la lucha de clase, plantea la sociedad sin propiedad privada, con propiedad Profe, colectiva. Dígame. disculpe, ¿puede poner lo anterior? Es que no alcancé a anotar la punta. Adam Smith, el único nombre de la escuela clásica o la escuela liberal, ¿ya? En todo caso, esto está en otros PPT, Fabián, ¿ya? Entonces, escuela clásica o liberal y Adam Smith es el del principal exponente. Y Marx, está como su nombre ahí, marxismo, de la escuela marxista. Y la escuela keynesiana, que también toma el apellido de John Maynard Keynes, ¿ya? Que es el principal ideólogo de esta escuela, que habla del estado de bienestar, también del sistema de economía mixta. ¿Por qué? Porque ahí se mezcla la labor del Estado con la labor de los empresarios privados.
y plantea la preocupación que tiene que ver por el aspecto social, por mejorar la parte social de la población, ¿ya? Y la escuela neoliberal, que surge fundamentalmente en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, y el principal teórico es Milton Friedman, ¿ya? Que es defensor del libre mercado. O sea, el libre mercado, el mercado funciona solo a través de la ley de la oferta y la demanda. Y que en Chile se empieza a aplicar entonces a partir del gobierno o la dictadura militar, con un grupo de economistas chilenos que estudiaron en la Universidad Católica y después fueron a estudiar posgrados a la Escuela de Economía de Chicago, y llegan acá a Chile a implementar todo este modelo neoliberal. Y a este grupo de economistas chilenos se le llamó los Chicago Boys, ¿ya? Que uno, por si lo han escuchado alguna vez, no es un grupo musical ni nada, sino que es un grupo de economistas, ¿ya? Y aquí se plantea el neoliberalismo fundamentalmente, que es limitar el rol del Estado, privatizar las empresas públicas, reducir el tamaño del Estado desde el punto de vista de la economía, ¿ya? Y pasamos al otro contenido, que es crecimiento y desarrollo humano. Acuérdense, crecimiento se asocia con la riqueza que posee un país, desarrollo con el nivel de bienestar que alcanza la población, ¿ya? Entonces, por eso puse crecimiento económico, para que lo asocien a riqueza, y desarrollo humano, nivel de bienestar, ¿sí? Y aquí esto nos permite algunos conceptos que me interesa que tengan clarito, que es el PIB, Producto Interno Bruto, que mide lo que produce un país, ¿ya? Y el Producto Nacional Bruto también, valor de lo producido, pero con factores productivos nacionales, ¿ya? El I+D también es una forma que en Chile se mide el crecimiento económico, pero es un índice mensual. Eso significa I+D, índice mensual de actividad económica, ¿ya? Se va midiendo mes a mes y también permite medirlo en un año. Por ejemplo, el I+D ahora de noviembre se compara con el I+D de noviembre de 2019. Entonces ahí se ve cómo ha ido evolucionando la economía, ¿ya? Este es el I+D que se mide en Chile. Y el PIB per cápita, que es eh, que toda la riqueza que produce el país se divide en el total de su población, ¿ya? Por eso se llama PIB per cápita, por cabeza, por persona. Y se plantea que si supera los $30.000, los países se consideran en un nivel de desarrollo, de país desarrollado, ¿ya? Y aquí puse para recordarles que el crecimiento económico de un país puede sufrir efectos por hechos ocurridos fuera del país, hechos externos. Hay dos ejemplos: la crisis asiática, la crisis subprime, la pandemia también, o por hechos internos, por ejemplo, la crisis social, la misma pandemia en Chile, ¿ya? Y también cuando hay cambios políticos, cuando cambian un gobierno, ¿ya? Entonces ahí también se afecta el crecimiento económico, ¿ya? Hechos que ocurren afuera, hechos que ocurren en Chile. Y aquí están las proyecciones, que siempre se hacen proyecciones para el Producto Interno Bruto en distintos años, ya para saber si va a crecer la economía o no, etc. Y el PIB per cápita, aquí está la evolución. En los 80 Chile tenía un PIB per cápita de $2.922 y en 2018 alcanzó a llegar a $25.958. ¿Ya? Ahora último ha ido bajando todo eso, pero estamos bordeando sobre los 20.000, ¿ya? Que no le corresponden, a cada uno de nosotros no nos corresponden $25.958 o menos, pero ¿por qué? Porque hay una gran desigualdad en la distribución de la riqueza, ¿sí? Por eso eso no es igual para todos, no es equitativo, pero es un promedio que se saca, ¿ya? Y aquí vemos cómo la economía cayó y se ve el I+D entre, como les dije, entre octubre de 2018 y octubre de 2019, ¿ya? Entonces, y después va a aparecer la información de octubre de 2019 y octubre de 2020, que ahí también todo lo que significó la pandemia nos va a afectar aquí desde el punto de vista de la economía. Acuérdense que el comercio estuvo cerrado por un tiempo bastante importante, por ejemplo. Y el otro aspecto es el desarrollo. El desarrollo se mide hay un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano,
que fue elaborado por las Naciones Unidas, por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿ya? Y se calcula desde 1990, se aplica en 188 países, y ¿cómo se calcula? Se considera la esperanza de vida, el acceso a la educación y la calidad de vida, ¿ya? Y hay otra forma de coeficiente de Gini, ¿ya? Y que nos permite, el coeficiente de Gini mide la desigualdad, ¿ya? Por lo tanto, nos permite ver también la calidad de vida de las personas, ¿sí? Ahí vamos a ver. Por ejemplo, aquí está la información que nosotros analizamos en ese momento, que es, en este caso, el índice de desarrollo humano, están los primeros países y los últimos países, ¿ya? Y aparece el índice de desarrollo, mientras más cerca de 1 es mejor, por eso 0,9 es bastante alto, 0,3 muy bajo. ¿Y qué se mide? La esperanza de vida al nacer en años, en general supera los 80 años los que tienen más, y los otros como promedio de vida no llegan a los 50 años, los últimos. La escolaridad también es algo que se mide. Aquí se mide escolaridad, por ejemplo, teniendo, en Chile sería la básica y la media completa. Uno tendría que tener 12 años, y si uno le agregara la prebásica sería más, pero lo que se mide es básica y media, por ejemplo. Y en Chile debiera ser 12 años, como mínimo, y debiera aumentar con la educación superior, ¿ya? Acá tenemos la situación de Chile, ¿ya? Específicamente, y los datos que nos indican el ranking de todos los países. Ahí Chile está en el lugar, siempre está 41, 42, como a nivel medio. Y la desigualdad que nos indica el coeficiente de Gini, ¿ya? Aquí los colores más oscuros nos indican los lugares con mayor desigualdad, ¿ya? En que no, la distribución de la riqueza es más desigual. Y los colores más claros en donde hay menos desigualdad, para que me entiendan la idea. Y ahí están los países, por ejemplo, del norte de Europa, que aparecen siempre en los primeros lugares: Dinamarca, Suecia, Noruega, por ejemplo. Y el otro tema es la pobreza, ¿ya? Nosotros vimos qué significa ser pobre. Desde el punto de vista tradicional, se habla siempre de una sola dimensión, la económica. ¿Y qué significa esto? Que la persona no tiene los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, ¿ya? O sea, no tiene el dinero, no tiene los recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, esa es una sola dimensión, que normalmente esa es la que se usa, ¿ya? Pero se plantea que hay múltiples dimensiones, si no solamente está la parte económica, sino que hay otros elementos que también van a incidir en la noción de la pobreza, o qué significa ser pobre, ¿ya? Entonces, aquí la noción económica o la dimensión económica es la falta de acceso a bienes y servicios. ¿Por qué? Porque no se cuenta con los recursos necesarios para poder satisfacer estas necesidades, ¿ya? Y hay una imagen entonces de los grupos vulnerables a la pobreza, más vulnerables los niños, y para que vean también el entorno ahí, y los adultos mayores. Y aquí tenemos hay un gráfico que mide la evolución en Chile de la pobreza y la desigualdad. En este caso es la pobreza desde el punto de vista económico, ¿ya? El tono más azul mide la pobreza en general, y en el 2006 llegaba casi a un 30% en el país. Y esto fue evolucionando hasta el 2017, que llega a un 8,6, ¿ya? Y si miramos la desigualdad sigue más o menos parejita. ¿Se fijan? Más o menos igual. La pobreza bajó, y eso es algo que es importante para el país, para la sociedad. Pero la desigualdad siguió siendo igual. O sea, la desigualdad no mejoró, por decirlo de alguna manera. ¿Se fijan? Ya, eso es importante. Y las dimensiones. ¿Ya? Dijimos la dimensión económica, pero se han agregado la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, la vivienda y el entorno, las redes y la cohesión social. Y cada uno tiene distintos aspectos. ¿Se fijan? Ya no es solamente la parte económica, sino que, por ejemplo, que la persona no haya podido seguir estudiando, ¿ya? O que no haya podido ir constantemente al colegio. En salud, ¿ya? La malnutrición,
la malnutrición. Acuérdense que ahora nosotros pasamos a problemas de obesidad. ¿Se fijan? Antes en Chile había problemas de desnutrición. En los años 70 había niños desnutridos. ¿Ya? Y otra dimensión, el trabajo. ¿Tengo trabajo? ¿Qué tipo de trabajo tengo? ¿Tengo seguridad social? ¿Ya? ¿Puedo acceder a una jubilación digna? ¿Ya? Y la vivienda, tiene que ver con la habitabilidad, es decir, si no hay condiciones de hacinamiento, por ejemplo, el estado de la vivienda, si tengo acceso a servicios básicos, el entorno mío hay más viviendas, no hay parques, por ejemplo, eh, no hay colegios, ¿ya? No hay seguridad en las calles, no hay alumbrado público, etc. Las redes de cohesión es la participación social, el que la persona se sienta que es tratada dignamente, de manera igualitaria, ¿ya? Entonces, no solamente la pobreza se ve desde una dimensión, sino que se incorporan otras más, ¿ya? Primero se incorporan la educación, la salud, el trabajo, y posteriormente, por eso están en color distinto, se incorporaron la vivienda y lo que son la cohesión social, el apoyo social que uno tiene, las redes de apoyo que tienen las personas, ¿ya? Para enfrentar algún problema. Y se fijan que aquí aumenta la pobreza, en el otro eran 8,6 actualmente, aquí aumenta. ¿Por qué? Porque aquí se ve no solamente desde el punto de vista económico, sino que aquí se ven los otros puntos de vista. O sea, la persona mejor tiene los ingresos, pero se siente mal, el que no tiene acceso a la educación, o muy malo, o que a la salud derechamente no puede acudir al hospital, por ejemplo, tiene que los tiempos de espera, la condición de la vivienda, el lugar donde vive, etc. Se fijan que aquí aumenta la condición o que la persona se siente que vive en una pobreza y ahora esta vez multidimensional. Cambia si uno lo ve desde el punto de vista económico solamente o lo ve desde los otros puntos de vista, ¿ya? Y las personas en situación de pobreza en Chile solamente se ve la parte económica, y las regiones que tienen más pobreza, sobre todo las zonas como por ejemplo de la Araucanía, del Ñuble, ¿ya? Maule, ¿sí? Hay los ríos que superan el nivel nacional, ¿ya? El nivel país. Y las regiones que tienen menos, que sería en este caso Magallanes, Aysén, ¿ya? Antofagasta también, en cuanto a ingresos, ¿sí? Y también vimos lo que es la pobreza en las comunas de la región metropolitana en cuanto a la pobreza multidimensional, ¿ya? Los colores claros son los que se consideran en menos condición de pobreza desde el punto de vista multidimensional. Y el más oscuro son los que se consideran más pobres desde el punto de vista multidimensional. Y si uno se fija bien los tonos aquí, sería La Pintana, Los Espejos, Cerro Navia, lo que se identifica, la gente que se considera pobre, midiendo la pobreza desde la dimensión multidimensional, ¿ya? O sea, en varias dimensiones como las que vimos nosotros, no solamente el económico. Y llegamos aquí a lo que es lo que dije al comienzo, la prueba la próxima semana, ¿ya? Todo esto ya está listo. Yo lo que hice ahora fue hacer una síntesis de los contenidos y esta Profe, ¿qué día información. cae la prueba? Ahí la voy a colocar. El próximo miércoles. Anota, miércoles Viernes. 18 de noviembre. Acuérdense. ¿Cuánto? ¿Jueves? No, pues miércoles 18. Ah, ya. Miércoles Se te 18. escucho como Anota bien. corta. Jueves 18. Mira la pantalla entonces, si me escuchas entrecortado. Miércoles 18. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Dale, dale. Y Gracias. otra información, esto también pone atención. No sé si me debes trabajo, en verdad, no me acuerdo, Fabián. Mire, hay dos informaciones aquí. Primero, si ustedes van a sus notas de educación ciudadana del segundo semestre, algunos tienen nota en el primer espacio, digamos, la primera nota. Algunos tienen notas, que son los que me enviaron trabajos a este correo. Acuérdense que tenían que hacer un trabajo sobre el sistema procesal penal. ¿Se acuerdan? De esos temas hablamos. Los que no tienen notas porque no me lo enviaron,
o lo enviaron a otro correo, no sé, al de tercero medio, no sé, pero yo les dije que a este correo, porque para uno es más accesible, más fácil ir revisando. ¿Ya? Si lo mandaron al otro correo, yo les voy a pedir, o si no lo mandaron, mándenlo durante noviembre a ese correo. ¿Ya? Tiene que ver sobre el sistema procesal penal, tarea de ustedes averiguar en qué consiste, pero yo le estoy dando la opción de que me lo envíen. ¿Ya? A ese correo, por favor. Trabajos, Pero, historia. profe, pero yo envié un trabajo o sea, ese trabajo, pero al tercero en medio salió con Entonces, c@gmail.com. revísalo, revisa, ¿ya? Ya, Porque tú eres del tercero A, acuérdense que yo sí. le hago a ustedes 2 asignaturas, ¿ya? Ahí tenían que mandarme 2 trabajos. Se Vale. fijan, uno que era de educación ciudadana, que tiene que ver con el sistema procesal penal, y otro que a ustedes de tercero A les pedí del diferenciado que era con los lugares, pues, ¿se acuerdan que vimos cómo la geografía de un lugar podía cambiar o el aspecto de un lugar podía cambiar por elementos, el antes y el después? ¿Te acuerdas? Que vimos lugares como eran antes, como eran después en clase. Ya, a lo mejor me mandaste ese, no recuerdo bien si me lo mandaste, yo ya revisé todos esos trabajos, ¿sí? Y pruebas pendientes, yo las Sí, abrí, porque ahora lo único que me estaría salvando son las pruebas, entonces. pero manda el trabajo, pues, Sí, es que mándalo. si lo envío lo Si voy a lo, revisar de nuevo. revisa tu correo, si lo mandaste al otro, envíamelo a este, ¿ya? Ya. Y ahí, si lo está listo, pues Fabián, mándalo, ¿ya? Y, Sí, porque o sea, lo único que sé que es seguro es que todas mis pruebas las han visto ustedes, así que ya. los En trabajos todo sí puedo caso, ponerle. para cualquiera, no solamente para ti, Fabián, ¿ya? Para si mandaron el trabajo al otro correo, mándenmelo aquí al trabajo de historia, y si no lo mandaron, porque se le olvidó, porque no pudieron, por lo que sea, tienen la opción de hacerlo y mandarlo durante noviembre. ¿Estamos, chiquillos? Le estoy dando las opciones. Y las pruebas pendientes, aquellos que no han ingresado a las pruebas de webclass, las voy a abrir nuevamente, ¿ya? Y en el caso de ustedes va a ser el 10 de diciembre, yo les voy a recordar, falta todavía, ¿ya? Les voy a Profe, volver a ¿quién le recordar. debe pruebas? No sé, en este momento, Fabián, tendría que ver, ¿ya? Ya. Porque no me acuerdo, porque yo le hago a todos los terceros, ¿ya? Y no me acuerdo realmente. La verdad es que no me Ok. acuerdo, no podría decirte. Mira tú mismo a ver las notas, ¿ya? Y ahí vas a saber al tiro. Si está en blanco, es porque me la debes. Y eso va para todos. Ya, Ya, muchas gracias. chiquillos. Ya, entonces la prueba, vamos por parte. La prueba la próxima semana de los que vimos hoy día, ya, de los contenidos que vimos hoy día y los que, digamos, los que me mandaron los trabajos, quédense tranquilos, no se preocupen. Los que han ingresado a todas las pruebas, menos preocupación también, pero los que están pendientes, ya sea con trabajo o con prueba, ahí está la información. En todo caso, yo lo voy a volver a poner en la otra clase, ¿ya? Para que se vayan acordando, no se les olvide. Y hágalo luego, porque si no se les van a juntar con todos los demás trabajos de las otras asignaturas, los que estén pendientes. Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir y no sé si tienen alguna duda.